Vamos a hablar del otro proceso que se le sigue al exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, quien ya tiene encima una condena carcelaria, de hecho ya está en prisión. En ese marco, en la causa sobre lesión de confianza, donde se investiga un prejuicio de 18.300 millones de guaraníes, uno de los proveedores obtuvo como salida procesal la suspensión condicional del procedimiento. ¿Quién fue el beneficiado con esta suspensión condicional del procedimiento? Andrés Manuel Cubilla, quien durante un año se someterá a ciertas reglas de conducta. En su momento entregó millonarias facturas a la gobernación por trabajos y servicios no realizados. Y luego de numerosas postergaciones arrancó el juicio oral para 12 acusados, sindicados de ser presuntos testaferras de Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca. Están sindicados de haber habilitado varias empresas de fachada para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas. Según la acusación fiscal, la organización criminal movió unos 100 millones de dólares. Y hoy miércoles el Ministerio de la Defensa Pública tomó intervención en unos 300 expedientes tramitados en varios juzgados de paz aquí de Asunción, como así también del Departamento Central. Unos 10 defensores públicos fueron asignados y en los casos donde no se encuentren los expedientes ya están solicitando la reconstrucción o reconstitución de las carpetas y la interrupción de los embargos y los descuentos compulsivos. Debido a un reposo médico presentado por una de las juezas integrantes del Tribunal de Sentencia, no pudo darse inicio al tercer juicio oral al ya condenado por usura Ramón González Daer. La diligencia se aplazó para mañana jueves al mediodía. La acusación es por extorsión hacia un empresario con cheques sustraídos de una dependencia judicial. El Tribunal de Sentencia, que juzga al exministro de Emergencia Nacional Joaquín Roa y a su amigo el empresario Alberto Couve, resolvió mantener como prueba de la Fiscalía el procedimiento que derivó en la incautación de un yate de alto valor que habría formado parte del acuerdo entre los hoy acusados. Couve supuestamente entregó esta embarcación a cambio de ser beneficiado con licitaciones en la Secretaría de Emergencia Nacional. En la plenaria de hoy, la Corte Suprema de Justicia levantó la sanción de la suspensión aplicada en su momento al fiscal de la Unidad Adjunta de Central, Patricio Gaona. Este funcionario del Ministerio Público fue absuelto en un proceso ante un jurado luego de una denuncia por acoso sexual e incluso coacción sexual, además de mal desempeño en sus funciones. Agentes antidrogas de la SENAT, filial Ciudad del Este, regional Ciudad del Este, realizaron un allanamiento en Presidente Franco, desmantelando un punto clave en la logística de producción de cápsulas de cocaína destinadas al tráfico internacional. Durante la operación se incautaron 5 moldes de hierro utilizados para fabricar las cápsulas y una pieza metálica similar a un cargador de arma. Además, se detuvo a Alfredo Miguel Brites Vallejo, quien quedó a disposición de la Fiscalía. Este operativo, según dicen, representa un avance en la lucha contra la estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en el Alto Paraná. Malas noticias para el exministro de la CEPRELAT, Oscar Voidanich, es que el juez Rodrigo Estigarribia dispuso la reapertura de la causa contra este ex funcionario y fijó para el 7 de julio la audiencia preliminar donde
determinará si la causa es elevada o no a juicio oral y público. Además de Boinanich, están acusadas Raquel Concepción Cuevas y Melissa María del Mar Parodi por supuestamente retrasar la entrega de un informe de inteligencia sobre Darío Messer, el famoso reporte de operaciones sospechosas conocido como ROS. Todos fueron acusados por los hechos punibles de lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal. El pedido de reapertura fue presentado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor. Los jueces Salvador Martínez Rolón, Enrique Eugenio Furler y Carlos López, quienes integraron este tribunal que juzgó a la ex intendenta de Tabaí, Alba Correa, por lesión de confianza, terminó condenando a la ex jefa comunal luego de comprobarse que malversó 286 millones de guaraníes provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública FONACIDE. Esto ocurrió en el año 2011. Presuntamente, ¿saben para qué? Para someterse a cirugías estéticas. Esta mujer fue intendente de Tabaí entre los años 2010 y 2015. Fue denunciada por varios concejales y sometida a proceso después de 10 años, incluso tras múltiples chicanas para evitar comparecer ante la justicia. El tribunal la condenó a 2 años de prisión con suspensión condicional. ¿Cuáles son sus reglas de conducta? Por ejemplo, las reglas que debe cumplir sí o sí, porque de lo contrario va a prisión. No cambiar de domicilio sin autorización, no salir del país sin permiso judicial, comparecer mensualmente ante el juzgado de Tabaí y la prohibición de ocupar cargos públicos por el lapso de 5 años. Esta última disposición podríamos decir que es la pena más importante, la prohibición más relevante para la ex intendenta de Tabaí, quien supuestamente malversó 286 millones de guaraníes para mejorar su figura. Atención con esta información porque la Dirección de Vigilancia de la Salud emitió una segunda alerta epidemiológica ante el aumento de casos respiratorios, especialmente la influenza A. En las últimas 2 semanas, de acuerdo al reporte, se dio un importante incremento en varios grupos etarios, no solamente los considerados de riesgo, como menores de 2 o mayores de 60, sino además se detecta en la franja de 5 a 19 años. El Ministerio de Salud reportó 1.500.000 dosis disponibles para la campaña invierno, de los cuales hasta el momento se aplicaron tan solo 950.000 dosis. En los últimos días aumentaron las personas en los vacunatorios luego de que 2 hermanitos de 6 y 12 años fallecieran en Encarnación a consecuencia de complicaciones por cuadros respiratorios. Precisamente estos menores no estaban inmunizados. Volvemos al plano local. Arrojaron un feto en el jardín botánico aquí en Asunción. 2 mujeres que estaban paseando por el lugar encontraron el feto y dieron aviso a la policía. Escuchemos lo que decía la fiscal Hermenegilda Cubilla. Recibimos una llamada de la gente de la comisaría 12 manifestándonos que dentro del predio del jardín botánico 2 personas que estaban de visita habían encontrado aparentemente un feto. Entonces nos constituimos aquí con efectivos de la comisaría 12, criminalística, el médico forense y el departamento de investigación de hechos punibles. Es un feto aparentemente de 3 meses, 3 a 4 meses, dijo el médico forense, efectivamente. Ahora, por disposición del Ministerio Público, es remitido hasta la morgue. Estaba así, a la intemperie, tenía un pañalcito y la cabecita es la que estaba afuera, pero era chiquitito, y al lado del cuerpito había una especie de gorrita, era una gorrita blanquita, ¿verdad? Pequeñita, así de bebé recién nacido. Eso es lo que encontramos, pues nada más. Acá, lastimosamente, no tenemos circuito cerrado. Justamente por eso yo pedí que vinieran la gente de investigación también de Asunción, ¿verdad? Y es difícil. Ayer nomás estábamos hablando de la desaparición de don Leonardo Gamarra Fernández, un hombre ya mayor de edad, con Alzheimer. Fue reportado como desaparecido
repito esto, lastimosamente su cuerpo fue hallado en el predio de la Marina, aquí en Asunción. Su hijo reconoció el cuerpo. Gamarra había salido de su casa del barrio obrero el lunes por la tarde y lastimosamente se encontró su cuerpo, repito, en el predio de la Armada de Asunción. Lunes, en horario de la tarde, él se habría caído, estimamos que accidentalmente, ¿verdad? O sea, en base a lo que vieron los testigos. Luego de cerca de 48 horas, ¿verdad? El cuerpo volvió a flotar y se confirmó, ¿verdad? La causa de muerte, ¿verdad? Se intentó auxiliarle en ese momento, encontrarle. Lastimosamente no se pudo. Y bueno, ahora que se dio con el cuerpo, lo que se confirmó es la causa de muerte, ¿verdad? Que es asfixia por sumersión. No tiene ninguna lesión que pueda indicar una causa de muerte distinta a esa. Ya pasaron 2 años de su rapto, secuestro y posterior asesinato. Estamos hablando de esta mujer, María Ramona. ¿Recuerdan el caso de esta mujer cuyos restos calcinados fueron encontrados en el Cerro Real de la zona de Caacupé? Esta mujer estaba embarazada de 8 meses. Y de vuelta, hoy volvió a suspenderse el juicio oral y público para el único acusado por su desaparición y muerte, Víctor Cantero. Víctor Cantero, según las investigaciones, fue la pareja de esta mujer, de María Ramona, y padre del hijo que esperaba la mujer. Supuestamente el juicio se suspendió porque hay una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. No era lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Nosotros ya queríamos que vamos a iniciar lo que era el juicio oral y público para que le dé una sentencia definitiva a Víctor y así también nuestra hermana pueda descansar, nuestros sobrinitos. Ya es mucha espera. Este 1 de julio ya van a ser 2 años que nosotros no estamos con nuestra hermana. Y tenemos que estar aguardando la chicanería de esta abogada, que es una abogada que manipula la situación. Y es triste que nosotros tengamos que estar aguantando esto. Presentíamos, pero teníamos toda la fe de que la Cámara de Apelación pudiera haber resuelto, ¿verdad?, en este tiempo y que hoy pudiéramos empezar el juicio, pero evidentemente no le calienta un huevo a ellos porque no son familiares, no conocen, no pasaron, entonces quedó ahí y ahora tenemos que esperar no sé cuánto tiempo más. Tengo que esperar que baje algo parecido otra vez de sala de apelación, que se fije una fecha y nuevamente venía a esperar si es que empezamos o no empezamos, si es que ella no chicanea, si ella no recusa, no presenta algo. Nosotros estuvimos puestos 2 años ya para que se presenten todas las pruebas que nosotros tenemos, que Víctor sí es el asesino, es culpable, y otra vez esperar que vengan y chicaneen otra vez, porque supuestamente él está en su derecho de hacer eso, pero ¿dónde se ha visto que cada tanto se tenga que estar chicaneando? ¿Qué es lo que los familiares de Víctor esperan? Que le vaya sacando más plata a la abogada cada mes, porque sí o sí va a tener condena. No va a pasar de que no se le condene, sí o sí. No hay mal que dure 100 años y sí o sí le van a condenar. Y nosotros pedimos la máxima, pero duele mucho venir acá, esperar, escuchar otra vez esta cosa y que no se haga. Eso es lo que duele. Y la verdad que es injusto, porque justo como dice mi cuñado, ¿dónde están los derechos humanos para defender a mi hermana cuando le pasó lo que le hizo este señor, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Y yo sinceramente, bueno, te voy a hacer en el alma, porque mi familia se quedó destrozada. Llegó a su casa, me la se va a putar la hoy coye la cogo desgracia ahora de allá. Y 2 años ya pasó. 2 años ya pasó de todo esto y no hay todavía justicia para nosotros. No hay justicia para mi hermana. Y es una lástima. Sí, mucho ya es.
pusimos a conocimiento y hemos hecho la denuncia en la Corte Suprema de Justicia, en Superintendencia, y solicitamos la auditoría de esta causa, en razón que la parte querellada, hasta por la O, que es cuadrada o redonda, o la tinta, dilatan, y entonces es imposible llegar a un juicio correcto. Tenemos que poner fin a esto porque los tribunales de sentencia están todos cargados y no dan más abasto por la dilación de los juicios, ¿no? Que en realidad en este caso no hay ninguna alternativa. El imputado, el acusado no va a poder salir del penal y le espera la condena, ¿no? Entonces no entendemos por qué la dilación. Esto significaría lo que comúnmente se dice el famoso recurso I, que en definitiva estas herramientas aplicables están protegidas por el Código de Procedimientos, pero tampoco le favorece en ningún aspecto al acusado, ¿verdad? Entonces no entendemos el porqué, no cabe en nuestra cabeza por qué la dilación, salvo que los abogados tengan miedo de concurrir a la sala de juicio oral y público. La falta de ética y delicadeza de la defensa técnica, que ni siquiera tuvo respeto por el tribunal ni por nosotros mismos, ¿no? Se está sustanciando en este momento las denuncias ante la Superintendencia de la Corte y la auditoría del expediente para que tome recaudo respecto al desempeño de los abogados, que en realidad, y me hago cargo, es totalmente lamentable. Todavía el tribunal no decidió si se suspendió o no. Ya se suspendió, doctora. Para las 9:30 fue la cita. 10:30 es. 9:30, doctora. Nosotros ingresamos a la sala. Ah, bueno. Y fue suspendido. Y la defensa técnica todavía no está notificada. Todo se tiene que respetar. El debido proceso se debe de respetar. Entonces, acá se violó el debido proceso, el artículo 16 de la Constitución Nacional. Entonces, nosotros hicimos una acción de inconstitucionalidad y mientras no se resuelva esa acción no se puede llevar a cabo el juicio oral y público. Habíamos ofrecido una prueba que el juzgado de garantías había rechazado y la Fiscalía quiso introducir una prueba fuera de tiempo extemporáneo. Entonces, a través de eso hicimos la acción de inconstitucionalidad. Y acá quiero aclarar algo, de que nosotros, mi colega está llegando también, nosotros defendemos el derecho, no el hecho. Tenemos elementos suficientes para demostrar la inocencia de mi defendido. ¿Cuáles serían esos elementos para que nos comentes también? Y en primer término, ellos nunca fueron parejas. Nunca fueron parejas. Y si estaba embarazada o no, no sabemos. Pero eso lo confirmó el médico forense, doctora. El doctor Pablo Lemir confirmó en autopsia que había una criatura de 8 meses. No puede confirmar, él no está confirmado eso. Y para nosotros no hay un elemento suficiente que la persona que estuvo con ella era mi defendido. Vamos hasta el Alto Paraná y está Elba Espinosa. Hola Elba, ¿cómo estás? ¿Novedades ahí por el 10º departamento? Aníbal, buenas tardes. Es así, esta tarde se estaba generando un revuelo con una denuncia de supuesto rapto de una menor de 8 años, pero finalmente la historia tuvo un revés porque aparentemente la tía de esta niña fue la que le rescató de un momento en que esta pequeña sufría maltratos en su casa y ella salía corriendo de allí para pedir socorro en la calle. La tía estaba viniendo del trabajo en su automóvil, entonces la alza en su vehículo y la lleva hasta la Codeni, en este caso en el barrio Pablo Rojas. Posteriormente, funcionarios de Codeni también acompañaron a la tía y a la niña a hacer la denuncia ante la Fiscalía, donde estamos en este momento, donde se hizo justamente esta denuncia esta tarde. La tía mencionó que los maltratos no son solamente de ahora, sino que son de hace varios tiempos, que viene por parte de la mamá y del padrastro de esta pequeña. Entonces tiene también videos, la niña tiene escoriaciones en el cuerpo y luego vino llegando la mamá a hacer la denuncia en contra de la tía, pero ya eso va a determinar la fiscal Julia González, a ver qué determina. Escuchamos a la tía de la pequeña lo que contaba cuando llegaba aquí a la fiscalía.
Yo paso que yo maltrataba, que todo el día, o sea, yo me que ya por la denuncia con apeja, no hay pena y que se reje a pe, y ya pues yo code mi pe, a pe o cañera que te la mitad, o cañera había sido pe bajo de cancha, pero más se hace taja centro peja. Allá topar se supe, se lleva metida porque mi mamá me va a pegar, ya mi papá, y sabía si no lleva sueño para más en la escuela y ahí. A su casa de tías, eso su casa le moneto, hango todo el día su casa le moneto, y triste tengo la roicolaya. Hango ni mi jame un en la escuela y hace, no imagina un beujón hace, la, o su casa hace inda muy bien para niño, muy bien para niño, para hacer de igual, hace sube, hace denunciar ya. Más bueno, pena yo pe cuan a la, a topa su pelava, fe a hueru, sube allá raja, hueru su codemi, tepe, a rusu, la codemi se acompaña, se hueru co ap. Se hueru gente de cuera. No, se no vaya se puede tratar mi tamba. No, coi la secuestrata si se roga poña y con la secuestrata la mitad mare arema y coja we que la hoga how pear how maltratar solo vea y no sé ha su capete se ngore copia la video mi be cola y mi un aje y no sé no me nombre su can hace mo pa la un pan so golpea mi supa hace ajuma que hande coi ma pela ha veta pela o mo que la codemi hoga peja no sé y cuira que se nei me hoga oíle la codeni con escuela expedientes la oíma o ley ni antecedente o recoge que codemi pela agüeruso directamente a la fiscalía cuando procede porque la mitad en la hora con prioridad sí o revisa más que la mitad. Lo que refería la tía de esta pequeña de 8 años, quien la rescató del maltrato de su mamá y de su padrastro y puso en conocimiento de las autoridades. El caso ya está con la fiscal Julia González. También la denuncia de la mamá por supuesto rapto o secuestro que hizo también está a cargo de la fiscal Julia González. Por en cuanto se está analizando a quién entregarle ahora la criatura. Probablemente se le entregue a la tía, pero mientras tanto ya cada uno dio su versión y la niña ya fue contenida psicológicamente también aquí en el Ministerio Público. Bueno, Elba, muchas gracias. Bueno, hay que aclarar esta situación porque por un lado la tía fue denunciada de haber raptado a su sobrina, ¿verdad? Pero en realidad ella dice, no, yo la rescaté para evitar que siga siendo maltratada, ¿verdad? Es una cuestión que tiene que ser investigada y aclarada por el Ministerio Público, ¿eh? Porque en ambas versiones son delicadas, ¿verdad? Tanto el rapto, el secuestro de la niña, como así también la denuncia que hace la tía. Es así, ambas denuncias son bastante graves y se tiene que aclarar en este caso. Por en cuanto, ya como le digo, el Ministerio Público ya intervino, la niña ya está contenida y la fiscal vamos a ver qué determina. Bueno, exactamente. Bueno, gracias, Elba, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, ¿ustedes le recuerdan a este hombre, a este futbolista que pasó alguna vez, no hace mucho, por Cerro Porteño? Él es Mateus Goncalves. Le llamaban el Rayo. Y sí, por lo menos era bastante veloz. ¿Qué pasó ahora con él? Fue detenido por narcotráfico en Brasil. Fue arrestado en Mato Grosso do Sul por presunta participación en una red de tráfico de drogas. Epa, mucha cantidad de drogas. Según la policía, el ex delantero actuaba como, le llaman batedor. ¿Qué significa batedor? Es el que alertaba sobre controles en las rutas. Mientras, era el campana, ese es el término, era el campana. Así como le decimos nosotros aquí, el campana. El que alertaba a los traficantes acerca de la presencia de policías en las rutas por donde transitaban los traficantes. Y fue encontrado en el vehículo de los traficantes 200 kilos de marihuana. Estas son las imágenes.
200 kilos de marihuana. Durante el operativo, los autos que llevaban la droga, la marihuana, intentaron huir, pero fueron interceptados. Además de la marihuana, incautaron radios, comunicadores, celulares y dinero en efectivo. La justicia ordenó la prisión preventiva de Mateus Goncalves, exfutbolista, 30 años de edad, en su momento jugaba aquí en Paraguay, defendía los colores de Cerro Porteño. Y la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que aumenta las penas para los adolescentes infractores. Se aumenta a 15 años de cárcel. Ustedes recuerdan que actualmente los menores de 18 años solamente pueden ser castigados con hasta 8 años de cárcel. Sin embargo, por decisión del Senado, esta pena se aumenta a 15. El documento, el proyecto, pasa a la Cámara de Diputados. Largo debate acerca de este tema. Algunos alegan que aumentando la pena no se soluciona la criminalidad a nivel juvenil, sino que se tiene que trabajar integralmente desde las escuelas, por ejemplo, teniendo orientadores que puedan detectar a aquellos niños, a aquellos adolescentes que son irascibles, que tienen un comportamiento violento, para que rápidamente puedan ser tratados y evitar que cometan hechos punibles como ser, por ejemplo, robos o en su defecto casos más graves como ser el asesinato de personas. Pero escuchemos las intervenciones, no sin antes recordarles que hubo 20 votos a favor del aumento a 15 años, porque hubo una segunda propuesta de elevar la pena a solo 10 años. Entonces, estas dos propuestas fueron puestas a votación. Repito, 20 votos a favor de aumentar a 15 años y solo 12 senadores votaron por la propuesta de aumento a 10 años. Así es que, entonces, si es que diputados da también su conformidad, la pena máxima para los menores infractores de la ley será de 15 años de encierro. Nosotros propusimos desde nuestra Comisión de Derechos Humanos que llegue hasta 10, hoy es 8 el máximo, pero en casos especialmente graves a 10, pero se aprobó 15. Esa es hoy la expectativa. ¿A 15 años sería la A 15 años es lo que se aprobó hoy en el Pleno. Se habla, ¿verdad? Casos excepcionales y especialmente graves. Dentro de la dogmática penal, eso se explica de que efectivamente lo hace con alevosía, con premeditación, todas las características que requiere un dolo, sí, un homicidio doloso, con alevosía, ¿verdad? No querría denominarlo parche, pero es apenas una parte del problema. Yo pienso que, como decíamos con varios colegas, debemos de adoptar políticas públicas, por ejemplo, aumentar el número de especialistas en materia de orientación, de personas especializadas en orientación escolar, educativa. El Ministerio de Salud debería de tener mayores profesionales especializados en materia de salud mental. Esto evidentemente requiere un análisis mucho más profundo y respuestas concretas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el presupuesto público, cuando estudiemos el presupuesto para el año que viene, tenemos que agregar presupuesto y exigir la incorporación de profesionales y evitar que se despilfarre el gasto público. No hay ningún tratado que diga tiene que ser tanto. Eso hay que decir en honor a la verdad. Dice sí que tiene que ser lo menor posible, etcétera, ¿verdad? Y por eso hablamos nosotros de referencias, ¿verdad? El sistema interamericano prevé hasta 10 y países como Costa Rica y Chile tienen 10 también, por eso nosotros estuvimos a favor de aumentar a esa expectativa, porque son medidas también o infracciones, como llama el Código de la Niñez y la Adolescencia, a diferencia de penas que se habla en el Código Penal para adultos. En algunos casos, o sea, la pena tiene una doble función. Por una parte es disuasoria, es decir, lo que busca es que el posible, victimario diga, yo no voy a cometer este delito o este crimen por temor a irme preso. Y la otra arista que tiene es que sea punitoria, es decir, hiciste, tomaste vos el riesgo de hacer, bueno, ahora vas a tener que estar encerrado 10 o 15 años porque también la sociedad se tiene que cuidar. La ley del Código de la Niñez es del año 2001, hace 24 años que no fue modificado y hoy nos obliga
la situación de elevar, porque están ocurriendo, en verdad que son hechos aislados, no sucede siempre, no es frecuente, ¿verdad? El tipo de asesinatos que cometen los menores, así como los adultos también, pero 8 años era muy poco para aquellos actores que han cometido crímenes de asesinatos con alevosía. También hablaron. Se elevó a 15 años, de 10 a 12 años, 12 a 14 años y de 14 a 17 años cambian, evolucionan, el ser humano es así, entonces esos cambios ellos tienen un estudio que se ha demostrado científicamente de que el ser humano de 14 a 16 y 17 años cambian radicalmente su forma de ser. Niños del asentamiento Martín Rolón del distrito de San Ignacio Misiones no pueden acudir a las escuelas por esta situación, por el pésimo estado del camino. Según los pobladores, hace 20 años vienen recibiendo solamente promesas de parte de las autoridades, mientras tanto deben arreglárselas cuando se enferman, porque no pueden llegar a los centros asistenciales, y los niños dan clases virtuales en los días de lluvia, porque no pueden llegar justamente a las instituciones educativas a causa de todo esto, a consecuencia de la pésima condición del camino que une este asentamiento con las escuelas y centros médicos públicos. No tenemos clases los días más lluviosos, ¿verdad? Y el camino está intransitable por la integridad física de los alumnos. Queremos también nosotros garantizar el acceso a la institución, pero muchas veces nos impide llegar a la institución, entonces lastimosamente tenemos que suspender las clases los días lluviosos. Y una educación nunca puede ser prioridad si no tiene acceso en los lugares educativos, ¿verdad? Le instamos a las autoridades de hacer esos trabajos que le corresponde a ellos, porque ellos tienen presupuesto para ello. Nosotros no tenemos la educación, sabemos que solamente es la parte educativa. Y ellos tienen para hacer infraestructura, para hacer arreglo de camino, y lo que exigimos es el camino de todo tiempo. Por el coco a ver pecha ya de pesar y escuela y viguría ya anda por y más clases. Por el yo a mitad de vecinos fuera a purija te peligro mortal bella ya. Haremos más de vida, juega ver ya por ahí hasta lo imposible. 20 años de sufrimiento y toda la mejora que ustedes ven acá dentro del asentamiento prácticamente es hecho por la comunidad. Muy poco son las cosas, o sea que los beneficios que traen las autoridades. Casi cada viaje con la autoridad de fuera y la novia. Pero hoy vamos a mandar la maquinaria a UPP ya llegó pero nunca nos aparece. A pesar de como hace 20 años. 20 años de pura promesa. Así es, señor. Sí, de sufrimiento, porque hemos hecho 50 computadores, ya lo he preparado, mana. Ahora llovió 78 milímetros de cuejamo. A pesar tú ya amoite punta bien ya de tema. Iba ahí formal, y tú te ir a ñase ahora y tú. Ya veo la único medio de transporte acá, acá Ari moto veo la escena de vehículo me da imposible, ¿no? Iba a ir paiteo y todo. Sí, o solo paiteo la ve informarle te irla iba a irla ya y tú yo está ya dama mía así no le ya tú. Acá que tú chami 50 bandeados ya ore pecha mano y 50 milímetros pero ango en bao y la ya la este veo yupila ore. En Pedro Juan Caballero, empleados de un local de cobranzas evitaron un asalto. 2 delincuentes a bordo de una moto, armados con revólver, por supuesto, llegaron hasta el sitio, intentaron forzar la entrada, pero los empleados atinadamente se refugiaron en un área segura, impidiendo el robo. Al ver que no podían acceder, los delincuentes terminaron saliendo, huyendo del lugar, y la policía ya está trabajando para intentar identificar a los responsables. Se bajaron de la moto, ¿verdad? Y entraron primero acá. Ahí vieron que acá no había nada, salieron y entraron por acá. Ahí cuando llegaron, el tipo se paró bien en el costado de la puerta ahí, y ahí yo estaba sentado ahí en el medio. Ahí me dijo, abrí se abre, me dijo. Ahí yo le dije, comale. Me dijo, abría tú se abre. Ahí yo me levanté, ¿verdad? Ahí cuando yo me levanté, sacó el revólver y yo me fui a hacer fondo. Justo mi patrona estaba yendo, yo le dije, asaltante, le dije.
Ella vio y se fue hacia el fondo corriendo conmigo. Y ahí entramos del baño, ahí yo pasé del otro lado, ahí me subí arriba junto a la limpiadora acá arriba, ahí le dije llamar a la policía porque hay asaltante acá, le dije. Y ahí ella le dijo al doctor para que le llame a la policía y le llamó a la policía. ¿Esa puerta tiene rejas o no? ¿La puerta tiene rejas o no? No. No tiene. Pero patearon la puerta. Patearon. Trataron de abrir con patadas, pero no lograron. No lograron porque esa puerta es muy segura. Es bastante en guaraní te hablaron. Sí, en guaraní me hablaron. Bueno, prácticamente ¿cuántos minutos lo que duró entre ir y venir, subirse arriba? 2 minutos más. 2 minutos. Al ver que no habría nada, se fueron y consiguieron lograr su objetivo. Se notaba que no tenía bala ni nada, porque si no, ya iba a disparar y ya iba a hacer. Vidal Sánchez es el nombre de un suboficial de la Policía Nacional quien falleció esta tarde en la zona de Pedro Juan Caballero durante un trabajo, un control en la vía pública. Fue arrollado por un camión que aparentemente tuvo fallas en los frenos, perdió el control y, repito, terminó arrollando a Vidal Sánchez, quien fue rápidamente asistido, pero no resistió a las lesiones que le provocó el arrollamiento. Según el subjefe de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, Carlos Toledo, el conductor gritó a la gente que se alejara, pero el suboficial Sánchez no reaccionó a tiempo y fue impactado de manera frontal. Como les decía, el suboficial fue atendido de sus múltiples lesiones, especialmente a la altura del tórax y las piernas. Fue llevado en grave estado al hospital Viva Vida, donde falleció minutos después. Un personal que estaba realizando control de vehículos y personas en las calles Brasil y Utononó tuvo un percance, un accidente de tránsito, en donde un camioncito, ¿verdad?, guiado por una persona de 33 años, manifestó que perdió los frenos del camión y prácticamente le arrolló, ¿verdad?, y le dejó inconsciente y fue trasladado hasta el hospital Vía Vida a bordo de bomberos voluntarios. Según los bomberos, ¿verdad?, a simple vista tiene fractura de tibia, peroné y costilla, según a simple vista. Pero están viendo acá los doctores, ¿verdad?, su estado real. Según el chofer, dice que él perdió el control de los frenos del camión y él supuestamente estaba gritando, ¿verdad?, que salgan del camino porque no podía atajar, que estaba tratando de frenar con cambio, pero no logró, ¿verdad?, según manifiesta el chofer, ¿verdad? No estamos pudiendo todavía hablar con ellos, solamente con personales de bomberos que le trasladó hasta el hospital, ¿verdad?, manifestó que a simple vista se le ve que tiene fractura de tibia y peroné, y como así también de costilla. ¿Quién es el suboficial? Suboficial inspector Vidal Sánchez, perteneciente acá de la comisaría de seguridad. 18 con 12 minutos y siguen las denuncias de personas desaparecidas, personas que no están pudiendo ser localizadas. Esta es la foto de Ever Galloso, un señor que salió de la casa, hasta ahora no regresa, es de la zona de Limpio. Si tiene alguna información, puede comunicarse al 0983-382-159. Les repito el número, 0983-382-159. Vamos a hablar con la hija de don Ever Galloso. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Natalia. Buenas tardes. Sí, ¿cómo está, Carlos? Natalia, contanos, ¿cuándo desapareció tu papá? ¿De qué zona de Limpio es? Nosotros estábamos en el centro de Limpio y él salió de la casa hoy a la mañana, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, y no volvió más. Ya él tiene teléfono celular, ya lo llamaron. No, él no tiene teléfono y está medicado porque tiene problemas de salud. Está tomando 8 medicamentos y si no toma, él va a empeorar. Así que sí, estamos muy preocupados por él. Al momento de salir de la casa, ¿dijo a dónde iba? No dijo nada, absolutamente nada, porque él tiene problemas con el alcohol y está tratando de dejar ese vicio,
Ya. Y está teniendo como algunos síntomas como alucinaciones, fiebres, se siente agitado, asustado. Decime, Natalia, cuando salió de tu casa, de la casa, digo, ¿qué tipo de ropa vestía como para que la gente pueda ubicarlo, por ejemplo? Tenía puesto un abrigo azul, y un pantalón negro. Pantalón negro. O sea, un buzo negro. ¿Ya formalizaron la denuncia ante la comisaría, ante la fiscalía? Sí, hicimos. Ya, ¿y qué te dijeron en la fiscalía? ¿Van a dar la orden de búsqueda y localización? ¿Cómo? ¿En la fiscalía te informaron que van a dictar la orden de búsqueda y localización? No, yo hoy a la tarde me fui a hacer la denuncia después de buscarle por todas partes y ahí me dijeron que mañana recién van a pasar la denuncia. O sea, mañana recién de la comisaría van a pasar tu denuncia a la fiscalía. Sí, así me dijeron. Qué notable cuando se viene hablando insistentemente de que apenas se recepcione una denuncia de desaparición de personas, inmediatamente se tiene que recurrir a la fiscalía para que se dicte la orden de búsqueda y localización. Terminan diciéndote, no, recién mañana vamos a pasar a la fiscalía. Bueno, de momento estamos mostrando, Natalia, la fotografía de tu papá, don Eber Galloso, y también mostrando el número de teléfono para cualquier información, 0983-382-159. Natalia, muchas gracias y ojalá que tu papá aparezca pronto, para la tranquilidad de todos ustedes. Muchísimas gracias. Diego Daniel Ruiz Díaz Molinas, le dicen Cabezón, fue muerto por un efectivo de la Policía Nacional en la zona de Fernando de la Mora. Y con la muerte de Diego Daniel Ruiz Díaz Molinas termina una larga y violenta carrera criminal. Según datos, el agente Diego Andrés Vera Aveiro se estaba preparando para viajar a Concepción cargando sus pertenencias cuando fue sorprendido por un par de delincuentes y ahí se produjo un tiroteo. Los cómplices de este hombre intentaron subirlo a un vehículo, pero finalmente lo dejaron tirado en un patio baldío al verse asediado por este efectivo de la Policía Nacional, quien seguía realizando los disparos. Repetimos, esto ocurrió en la zona de Fernando de la Mora. Sí, nosotros estábamos viendo la tele y de repente escuchamos unos ruidos muy fuertes que nos parecía bomba. Entonces miramos a través de la ventana y vimos que estaban dos tipos ya corriendo hacia acá y había muchos disparos. Y ahí ya estábamos suponiendo que era algún asalto o algo y de repente vinieron acá corriendo y hay uno que se tiró ya acá. Y el otro estaba tratando de moverle, viendo si seguía con vida. Y rapidísimo vimos que desde allá venía ya un Toyota y paró acá. Y ahí lo que nos dimos cuenta que empezó a disparar otra vez al aire, porque hacia allá vimos que había un tipo, que por lo visto era el policía civil, que iba y venía justamente para ver si seguían por acá. Entonces ahí lo que ellos se bajaron para tratar de rescatarle a su amigo y ya notaron que estaba muerto. Entonces ya no intentaron luego más, ni arrastrarle ni nada. Nosotros pensamos que le retiraron todo lo que tenía, pero vimos después que había sido encontraron un celular y una pistola, pero creo que llevaron su billetera, eso es lo que no sé. Y se fueron hacia allá, o sea, se escaparon directamente. Y ahí lo que nosotros llamamos a la policía y la policía nos dijo que ya estaban en conocimiento. Ponerle que tardaron 10 a 15 minutos por ahí para venir. Pero los delincuentes sí lograron llevarse al otro que quedó herido. Al herido sí, que creo que estaba herido de la pierna porque estaba también rengueando, pero al otro ya le dejaron nomás ya ahí sin vida. Yo vi que había uno en el volante y había otro que se bajó para ver qué tal estaban sus dos amigos heridos. Por eso es lo que yo supongo que eran 4 personas. El que murió y aparte eran otras 3. Porque alguien estaba manejando y aparte alguien se bajó rápido a disparar para asustarle al policía civil. Y lo único que escuchamos cuando estaban viniendo es que dijo, me acertó, no sé qué dijo uno de los tipos. Creo que me acertó y fue lo único que escuchamos. Después ya no dijeron absolutamente nada acá. Por ese camino agarraron, entonces nosotros suponemos que se fueron hacia Laguna Grande. Como ahí es más oscuro y nadie le va a ver y hacia ahí no hay cámara, entonces yo supongo que por ahí se fueron.
Un susto tremendo para usted. Horrible fue, o sea, yo nunca escuché tiros tan de cerca y me desesperé porque, no sé, tenía miedo que haya una bala perdida por acá. Nosotros tratábamos de no aparecer tanto hacia la ventana porque teníamos miedo que si nos veían, nos dispararan. Entonces ahí detrás de la cortina nomás nosotros vimos todo y ahí lo que mi marido sacó su celular y filmó el momento en que vino el auto a rescatar. Y realmente primera vez, o sea, muchísimos de los vecinos dejan su vehículo acá afuera y incluso nosotros pensamos que era seguro, pero después de esto yo nunca más voy a dejar mi vehículo afuera, o sea, no es seguro. Acá es re peligroso también porque se esconden y mientras vos entras a tu casa pueden salir y abatirte. Nos pusimos a disposición del Ministerio Público haciendo cumplimiento a lo acordado en fecha de ayer para una testimonial de parte de mi defendido, el oficial que tuvo el percance, que pudo frustrar un robo agravado, ¿verdad? Porque está caratulado este hecho punible como robo agravado, el cual mi cliente es víctima. Entonces, pues, nos pusimos a disposición haciendo cumplimiento y realizamos nuestras manifestaciones correspondientes de lo sucedido del hecho punible. Todo lo que se ve en el circuito cerrado fue lo que ocurrió realmente. Él manifestó hora, detalles de los hechos, cómo reaccionó, y cabe destacar que por ser él un funcionario policial pudo tener esa reacción automática y eficaz para frustrar ese asalto. Esto se trata de un robo agravado, que se saque fuera del contexto, que es por otro tipo de hechos, ya que él pertenece y es funcionario policial y esa es la unidad especializada, vamos a decirle. Entonces descartamos desde un principio ese tipo de hechos que pueda ocurrir. ¿Ningún problema con nadie? ¿Fue una víctima más? Estamos en carácter de víctima, el Ministerio Público también lo ve así, estamos sujetos a proceso, estamos a disposición del Ministerio Público y durante el proceso vamos a ir entregando más evidencias, entregando más documentaciones que el Ministerio Público necesite de nosotros. En realidad estamos recabando aún todas las informaciones correspondientes. Tenemos ya el informe, ¿verdad?, del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Central, no así todo lo recabado por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, que está en proceso aún. Algunos videos de circuito cerrado también faltaría para poder armar, como dice, el rompecabezas y poder descifrar y tener en realidad qué es lo que sucedió exactamente el día de ayer. Según las manifestaciones y la testimonial de la víctima, verdad, que las dos personas se acercaron con arma de fuego en mano, presumiblemente para robar, llevar la camioneta, ¿verdad? Eso es lo que se podría ver en los circuitos cerrados. Y tenemos hasta el momento ese hecho, no así otros hechos que habían dado como supuestos, ¿verdad? Como atentados y otros. Con relación al fallecido, según los datos, era una persona alias Cabezón con un frondoso antecedente penal. Asimismo, tiene numerosos antecedentes penales, ¿verdad? Tenía orden de captura en varias oportunidades y bueno, se lo pudo, de acuerdo al informe policial, entonces se pudo corroborar eso y la identidad del mismo. Estamos todavía investigando y viendo, como dije, faltan aún algunas imágenes, algunas cámaras del circuito cerrado, entonces por el momento no hay imputación en contra del agente policial. En Encarnación, una empresa cuyos datos se desconocen, pero que se están investigando, ofrece a cambio de unos 50.000 guaraníes el escaneo de ojos. Pero sin explicar con qué finalidad. Las autoridades advierten que podría tratarse de una estafa.
Se tratarían de miembros de una empresa que está siendo investigada por el escaneo de ojos a cambio de 50 a 100 mil guaraníes. Estuvieron en 3 barrios de Encarnación y fueron varias las personas que se acercaron a las autoridades para comentar esta situación. Y una situación que nunca se dio en nuestra región. Escuchamos rumores de comienzos del año de que se reclutaba gente en el circuito comercial para llevarlos a Posadas para que se hagan un estudio, este estudio de iris. Pero ahora, la semana pasada, hay varias personas que nos dicen de que ya en Encarnación están reclutando gente y haciendo, ¿verdad?, este estudio tan particular con un pago, ¿verdad?, de 50 o 100 mil guaraníes según las circunstancias, en barrios vulnerables de nuestra ciudad. Y queremos nosotros hacer una advertencia. Al no tener información sobre para qué se solicita este estudio, al no estar reconocida legalmente ninguna empresa ni autorizada, ¿verdad?, a hacer este tipo de estudios, no entregar tan fácilmente datos tan cruciales, porque el iris del ojo tiene elementos tan particulares que nos hacen diferentes a unos de otros, y es como la huella digital. Entonces, al entregar esos datos en forma anticipada, datos que no van a cambiar con los años, 10, 15, 20 años después, los datos de nuestro ojo no va a ser diferente, va a ser el mismo. Esto puede ser usado para cualquier tipo de fraude digital. Se tratarían de las mismas personas que meses atrás se encontraban en Posadas reclutando incluso a ciudadanos encarnacenos, quienes muchos accedieron al escaneo de ojos, y esto podría llevar incluso al robo de identidad y datos personales al tratarse de un procedimiento bastante sensible, según advierte. Prácticamente 2.000 personas, para ser precisos, 1.953 personas, accedieron a los reposos del IPS en tan solo 2 semanas. La cifra representa el 80% de los pedidos de subsidios por enfermedad que se recibieron en mayo, que fue por parte de 2.429 personas en abril. En abril fue solo de 1.724 personas, según datos proporcionados por la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios del Instituto de Previsión Social. Va de este mes de junio, ya se han expedido en estos conceptos, ¿verdad?, con estos diagnósticos, alrededor de 2.000 certificados de reposo, más o menos 1.950 personas, ¿verdad? No necesariamente equipara la misma cantidad, pero más o menos en ese orden está. Y eso ya representa casi un 80% de lo que se expidió en el mes de mayo, lo que muestra que una tendencia que este junio vamos a tener bastantes, ¿verdad?, bastantes casos, sí. Además, yo creo que lo que aprendimos en pandemia se nos ha olvidado un poquitito, todos aquellos cuidados de tapaboca, del alcohol, del lavado de manos, que hay que volver a recordar y volver a utilizar, ¿verdad? O sea, esos son cuidados que sirven, se ha demostrado que sirven y que hay que mantenerlos, en especial en esta época. Entre 5 o 7 días en promedio, pero es relativo, ¿verdad? Dependiendo del cuadro y dependiendo de la persona, puede ser más o puede ser menos, ¿verdad? Los reposos expedidos en los establecimientos de IPS, el asegurado no tiene ninguna gestión, ningún trámite que hacer. Pero si tiene un reposo del ministerio o un reposo de un centro privado, primero tiene que pasar por visación, tiene que hacer visar por el Ministerio de Salud y después presenta en la plataforma de reposos web de IPS, que puede encontrar el enlace en el portal de IPS. Lo que quiero resaltar que estos números representan únicamente asegurados activos, porque los datos que proveemos de la Dirección de Riesgo son con relación a los subsidios, y los subsidios los cobran los trabajadores activos. Pueden haber evidentemente muchos más casos que afecten al grupo familiar, esposa, hijos, que no cobran directamente el subsidio, así que para tener en cuenta que esto se refiere únicamente a los trabajadores cotizantes activos. El subsidio reemplaza el salario de ese trabajador activo que no pudo ir a trabajar por la contingencia de la enfermedad. Entonces el Seguro Social le cubre, le protege en ese sentido con el subsidio.
estamos haciendo los pagos en tiempos bastante cortos con relación a otros tiempos, más o menos en 20 días. En la dirección procesamos los días viernes y a veces los días miércoles, todo lo que se liquidó en la semana, y eso se envía al área de tesorería, y en el transcurso de 3 o 4 días eso ya se está remitiendo a la procesadora para hacer la transferencia y los depósitos. Los casos de subsidios por enfermedad, según lo que establece la ley, se paga el 50% del promedio de esos 4 últimos meses que estoy diciendo que se requiere para hacer el cálculo. Se establece el pago diario y eso corresponde al 50%. En el caso de enfermedad se paga desde el segundo día de reposo. 18:36 minutos, se mantiene la temperatura en 19 grados. Les repito esta invitación para el viernes. San Juan dice que sí. En el Parque Carlos Antonio López, a partir de las 5 de la tarde, comidas típicas, juegos tradicionales de San Juan. Les repito, en el Parque Carlos Antonio López, a partir de las 5 de la tarde. Organiza la ASO del Sistema Nacional de Televisión. Algunos dicen es solamente fútbol, 11 jugadores corriendo por una pelota, pero se ve que la pasión que tiene el paraguayo por su selección, por su camiseta, por su color, va más allá de lo que puede hacer solamente 11 hombres corriendo por una pelota, ¿verdad? Estaba en la escuela, en el colegio, ahí sí. Era fanático, me iba a los partidos, tenía que hacer cualquier cosa para irme a los partidos. Yo le perdí muy rápido a mi papá. No pude tener o disfrutar eso que están disfrutando mis hijos ahora, del jugar con él, de irme a la cancha con él, de tener un poco más de tiempo con él, ¿verdad? Yo creo que Alfaro tiene mucho que ver en el rendimiento de los jugadores en cuanto a la psicología, ¿verdad? Y después, obviamente, en cuanto a lo que es lo táctico, lo que él quiere, se vio que los jugadores le entendieron rápido a lo que él quería.